Qué tal amigos de Conectados Magazine en Ciudad Juárez? Un gusto poder saludarlos con el doctor Luis Carlín, ¿verdad, doctor? Luis Arturo Gómez Carlín es mi nombre Luis Arturo completo, Gómez sí. Carlín, el que operó el jueves, la semana pasada en jueves a Luis Malagón. Y bueno, te agradecemos mucho, doctor, estos minutos y que nos hayas puesto estas gráficas que están geniales. Y preguntarte de entrada, ¿en qué consistió la lesión que tuvo Malagón con la imagen que tienes en tu fondo de pantalla, doctor? Hola, buenas tardes. Pues mira, la lesión, la ruptura del tendón de Aquiles, estamos hablando de una ruptura precisamente de este tendón que está en este esquema y Ujú. justamente en la zona en que vemos localizada pues ese círculo en la imagen es precisamente el mismo sitio en donde Luis Ángel tuvo su ruptura. El tendón de Aquiles se origina a partir de los músculos gemelos, que son los vientres musculares que ves hacia arriba de la imagen. Los Hay un rojos. gemelo, así es. Ujú. Hay un gemelo interno, un gemelo por la parte interna de la pierna y un gemelo externo, que ambos al unirse forman finalmente el tendón de Aquiles. ¿Cómo fue la lesión? Porque yo veo que Malagón va a despejar, pero yo no veo ningún momento en que haga esto el pie y va a hacer esto. ¿Cómo se le hizo él? La ruptura del tendón de Aquiles habitualmente no implica o no necesita que haya un contacto o algún golpe por fuera del cuerpo, digamos. Ujú. La ruptura se da porque a la hora que uno quiere impulsarse, esta precisamente cuerda que vemos aquí Ajá. quiere tirar del talón. Entonces, a la hora de uno intentar dar el paso, impulsarte o algo así, la fuerza que puede cargar el tendón, por decirlo de alguna manera, pues, Ujú. excede sus capacidades y eso es lo que hace que se rompa justamente a la mitad del mismo. Es decir, es como si diera de sí el tendón. O sea, cuando él, Malagón, pisa y quiere hacer esto, a ver si Así hace es, esto, ahí es cuando, digamos, el mismo peso de su cuerpo y el impulso hace que el tendón ¡pum!, se separe de esta manera. pero ¿qué originó que se rompiera una fuerza de más o... No, esto es una lesión que pasa simplemente por el uso de este tendón. Es un sistema muscular que es, pues probablemente el más demandado durante el día en el cuerpo humano. Requiere muchísimo trabajo y pues hay un dicho muy mentado, ¿no? Que todo por servir se acaba y así es el caso. O tanto va el cántaro del agua hasta que se rompe, digamos. Es una estructura finalmente que está sometida a fuerza una y otra vez hasta que en una de esas simple y sencillamente no puede más y se rompe. Hagas, no sé, voy a decir una idea. El tendón aguanta 10 kilos de fuerza. Malagón imprimió, por ejemplo, más de 10 kilos de fuerza. ¿Entiendo bien? Es un tendón que de cualquier manera está hecho para cargar al menos de 3 a 5 veces tu peso corporal. O sea, Tres a no, no. cinco veces. No hay manera como de que le rasquemos a un punto en donde señalaríamos una sola causa que originó la ruptura. Ujú. Entonces, lo mejor es simplemente entender eso. Es una cuerda que en un jalón de pronto se puede romper y punto. No hay para qué buscarle más tres pies al gato de eso. ¿Tanto peso aguanta? O sea, si una persona pesa 70, 5 por 7 son 350 kilos. Así es. En algunos movimientos y algunas posiciones, eso es el peso que termina jalando el tendón de Aquiles, sí. Ahora, descríbame, porfa, doctor. Yo, por lo que he preguntado, cosen como si fuera con una aguja y un hilo el tendón. ¿Esto es cierto y cómo es? Mira, es un poquito más complejo que eso, pues si lo dijéramos como una generalidad, Ujú. sí, así es. Finalmente, la idea es unir uno y el otro borde del tendón de Aquiles y punto. Eso, en esa frase describirías todo el asunto técnico de lo que representa el procedimiento quirúrgico, juntar uno de los puntos de la ruptura con el otro. Ahora, esto se puede lograr a través de diferentes técnicas. Ajá. Ya eso sería hablar, digamos, de particularidades, ¿no? Hay cosas que uno toma en cuenta como cirujano que tienen que ver con la edad, con el sitio de la ruptura, con la necesidad o no de recuperar a alguien rápidamente. Eso es lo que abre el abanico de posibilidades para que uno finalmente tome la decisión técnica definitiva de cuál es el procedimiento que vas a utilizar. Pero sí, en un asunto general,
cualquiera de esos caminos te llevaría a decir lo mismo. La cirugía consiste en unir uno con los otros extremos del tendón. No ponen ninguna placa, ningún acero, Placas no, se hace a nada, través de suturas, ajá. nada. ¿Qué tan bueno fue que la noche anterior se lastimó y al otro día ya estaba operándose? ¿Eso qué tan bueno es para la recuperación del jugador? Bueno, digamos que en términos de pronóstico para la lesión realmente no es nada de diferencia el que se opere un paciente en el momento exacto en el que ocurre la lesión, un par de días después o incluso algunos cuantos días más. Eso no va a cambiar el escenario final o el pronóstico, digamos, de cómo vayan las cosas después de la lesión. Sin embargo, sí, ya pasar de algunas semanas ya estaríamos hablando de otro escenario, ¿no? Bueno, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de que Malagón más o menos a las 24 horas ya estaba operado. Eso pues es bueno porque, digamos, en algún momento dado, entre más rápido se solucione el problema, en este tipo de casos específicos, cuando estás hablando de un deportista de alto rendimiento o un deportista profesional, pues el tiempo es dinero, ¿no? Entonces, entre más rápido lo pueda recuperar, más rápido podrá estar también él ganando, el club ganando, todo el mundo ganando. Entonces, son cosas que claro que se consideran. Sin embargo, pues como les decía también en alguna de las entrevistas, estas son lesiones que también llevan su tiempo, que tardan en cicatrizar, que llevan un proceso, pero debería estar todo bien. ¿Cuál es la más fuerte, Doc? ¿Ligamento cruzado anterior o tendón de Aquiles? Son cosas diferentes. Hablar de ligamentos, por ejemplo, como es el caso del ligamento cruzado en la rodilla o los ligamentos del tobillo, son hablar de estructuras que no se mueven, son estructuras estáticas que de lo que se encargan es de unir un hueso con otro hueso y estabilizar a los huesos, dejarlos que por ejemplo, en el caso del ligamento cruzado, que el fémur y la tibia coincidan exactamente en el sitio en donde deben de estar y que no tengan la capacidad de moverse del lugar. Esos son los ligamentos. Hablar de un tendón, como lo ves aquí como lo vemos en la imagen, te decía, es hablar de una estructura que viene de un músculo para empezar. El músculo está pegado al hueso Ujú. y del músculo se origina entonces el tendón que se pega a otro hueso. Es decir, aquí la unión no es directamente hueso con hueso, es músculo con hueso. Y para lo que sirve un tendón es como si fuera la cuerda de un títere. Tú imagina un títere que tiene las cuerdas. Cuando uno mueve la mano para un lado o para el otro, levantando, por ejemplo, los brazos del muñeco, es lo que haces cuando tú contraes un músculo. Este músculo, a la hora que tú haces fuerza, se contrae y entonces el tendón de Aquiles va a jalar el talón hacia arriba. Entonces, los tendones son estructuras que unen músculos con huesos, los ligamentos son estructuras que unen hueso con hueso y por lo tanto entonces no tiene como respuesta a tu pregunta. Son Ok, cosas diferentes. cosas diferentes. Pero alguna es más fuerte. Yo sabía que de ligamento cruzado era la más grave. De las lesiones te refieres tú en cuanto a gravedad, cada una tiene su personalidad. Las dos son lesiones que más o menos llevan cerca de los mismos tiempos de recuperación, eso sí. Pero eso es algo que también es común a las lesiones ortopédicas en general. Cuando estamos hablando de estructuras como es el hueso, los tendones o los ligamentos, estamos hablando de tejidos que tardan más o menos en promedio entre 2 y 3 meses en cicatrizar, a diferencia de la piel u otras estructuras del cuerpo que en 2, 3 semanas pueden estar perfectamente cicatrizadas. Estas otras estructuras llevan más tiempo y llevan diferentes etapas, como te decía, llevan etapas en donde primero se pega, después esto se cambia en estructura y finalmente se remodela. Cualquiera de los tres escenarios, un hueso, un tendón o un ligamento. Y esto hace entonces que más allá de la gravedad, el tiempo se lo lleva el trayecto biológico, digamos, el tiempo que el cuerpo tarda por sí mismo en poder también recuperar este tipo de lesiones. ¿Le puso alguna férula, algún algo en el tobillo a Malagón? Sí, el paciente, Malagón, como será el caso de cualquier paciente con una ruptura del tendón, se van inmovilizados un par de semanas y a partir de ahí, entonces, de manera progresiva se inicia ya el trabajo físico, pero sí se van con una férula.
Bueno, aquí rápidamente se conectó Aura Rodríguez, la titular de Conectados Magazine. Hola, Aura, buenas tardes. El doctor que operó a Luis Malagón, si quieres encenderlo rápido para que lo saludes, ahí está la Hola, gráfica. buenas tardes. Hola, Hola, buenas muy tardes. buenas tardes, Muchísimas ¿qué tal? gracias por la entrevista. Es A muy tus órdenes. interesante el tema que está mencionando y francamente pues desconozco un poquito de esto, así que como espectador común me gustaría preguntar qué porcentaje de atletas de alto rendimiento logran recuperarse completamente de una ruptura como esta y volver a a su nivel competitivo. Bien, es una buena pregunta. Mira, yo creo que debe de existir un dato estadístico exacto para lo que tú me estás preguntando. No lo tengo a la mano para respondértelo, pero creo que podría más o menos responder de la siguiente manera. Si nosotros no tenemos una complicación en el proceso de recuperación de, en este caso de Malagón o de cualquier paciente del tendón de Aquiles, independientemente de que sea un deportista de alto rendimiento o no, si no tenemos una complicación en el proceso, todo el mundo debería de ser capaz de volver al 100% de sus actividades. Con alguna molestia menos o más, o todo lo que tú quieras, pero volver a sus actividades usuales y con incluso el mismo nivel de habilidad, de capacidad física, por decirlo. Ahora, esto cambia drásticamente, claro, si tienes una complicación durante el proceso de la recuperación. Las complicaciones podrían incluir rerupturas, es decir, nuevamente que venga una nueva ruptura o cosas como infecciones que no son para nada deseables y que ahí sí va a depender de cada complicación en específico, las piedras que te van poniendo, que te va poniendo el camino para saber si el jugador puede regresar al nivel que estaba anteriormente o incluso si puede regresar. Ahora, ahí sí tengo más o menos las cifras y hablamos de complicaciones globales en la cirugía del tendón de Aquiles, estaríamos rondando cerca del 1%, entonces no es una cifra elevada. Esperemos que todo vaya bien. Oye, doctor, Malagón fue operado el jueves de la semana pasada. Son 15 días, me dijiste, sin pisar, literal. Así es. Después de esos 15 días, ¿qué sigue para Malagón? Sigue caminar un mes más con una bota de plástico, una bota Walker, y a partir de ahí, a las 6 semanas, iniciar ya la rehabilitación propiamente, ya haciendo ejercicios más activos y otras cosas. ¿Qué se trabaja más, doctor? ¿El aspecto físico de la operación o el aspecto mental? Porque se pierde el mundial. Los dos, los dos son muy importantes. A mí afortunadamente nada más me toca el físico y a mí nada más tengo que reparar el tendón, porque supongo que debe de ser una situación emocionalmente muy complicada. Pero se deben de trabajar las dos cosas. En el club supongo que deben de estar dando atención a eso. Ok, entonces ahorita son 15 días sin que apoye, después ya puede con un aparato empezar a apoyar y después ya hacer algo de gimnasio. Sí, Eso más o menos es al mes y del medio, sí. gimnasio como al mes. ¿Mm? Y cancha hasta, ¿qué? ¿Tres, dos 3 meses meses? volveremos a cancha, pero a iniciar el entrenamiento diferenciado se llama. Es un entrenamiento ya en las canchas como tal, pero con indicaciones distintas al resto. Perfectísimo. Doctor, pues sé que tiene otras actividades. Ahora adelante si quieres despedirte del doctor. Claro que sí. Bueno, una última pregunta y pues un consejo. ¿Qué papel juega la nutrición y el descanso en la recuperación de esta lesión? Y pues, ¿qué consejo le daría a Malagún durante su proceso de recuperación para mantener su actitud positiva y enfocada en su regreso a las canchas? Bueno, la primera me parece una pregunta muy valiosa que haces. Es muy importante la nutrición, es muy importante la nutrición, es muy importante el descanso. Obviamente hablar de un deportista de alto rendimiento es hablar de un mundo distinto, un mundo aparte al que vivimos los seres humanos convencionales. Y a menos que uno viva de eso, como es el caso de un profesional, definitivamente tanto el tema del reposo o descanso adecuado como la alimentación adecuada, como las técnicas de entrenamiento adecuada y también los periodos de recuperación que debemos de tener, hay que conocerlos, estudiarlos. No es el momento, ni el caso, ni el tema, pero ojalá que algún día sí dediquen algún programa a esto, a llevar a un preparador físico para que hable de todos los requisitos que se tienen que cumplir para que uno pueda realmente hacer
el desempeño de lo que es en verdad un ejercicio saludable. Como decíamos, en el caso de Malagón, pues él es un deportista de alto rendimiento, un profesional que vive de eso. Y bueno, pues en este sentido, aquí sí tenemos que meter un poquito más el acelerador. Como lo mencionaba también con Leopoldo, aquí, en este caso, el tiempo es dinero al final de cuentas y oportunidades o no para su carrera. Entonces, acá sí vamos a meter el acelerador. ¿Y qué consejo para Luis? Pues nada, que hay que tener paciencia. A veces las cosas no nos tocan en este momento, seguramente es porque se viene algo mucho mejor para su regreso. Entonces, hay que esperar. Por último, ¿Malagón lo tiene que volver a visitar o ya no? Yo creo que sí, espero que no se me pierda, yo esperaría verlo más o menos en un par de semanas. Para semana. Doctor, le agradezco muchísimo Hasta estos minutos luego. para Conectados Magazine. Ahora, si gustas despedirte. Claro que sí, pues muchísimas gracias y es muy importantísima la opinión de un experto como usted en estos temas deportivos que desconocemos muchos y que nos interesa muchísimo aprender de ello. Así que muchísimas gracias, doctor, y bienvenido a Conectados Magazine nuevamente cuando usted guste. Gracias. Hasta la Gracias, próxima. doctor. Un Gracias. abrazo. Cuídese Gracias mucho. igual.